Séptimo Encuentro Internacional de Investigación Educativa, Retos de los Fenómenos Socioeducativos en la Práctica Docente. Y para finalizar, este tercer día de trabajos y actividades académicas, el doctor Gabriel Magallón Sánchez, de CONALEP Michoacán, sede Apatzingán, presenta la conferencia Educar en la Inteligencia Artificial. Como moderador está esta mañana el maestro Daniel Díaz Ramírez, subdirector académico del IMSED. Muchas gracias. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bueno, es la última conferencia. Cuando iniciamos el primer día, decíamos quizás sería deseable ya estar en la última conferencia y sin embargo estábamos en la primera. Y ayer también decíamos por momentos, ojalá que fuera la última. Y ahora que estamos en la última, decimos, bueno, parece que eh, todo ha salido bien, incluso diría yo, se han superado las expectativas y queda como ese regocijo, esa especie de placer que da el encuentro académico, ¿no? El intercambio de ideas, algunas veces ideas novedosas, otras veces asentamos nuestra cabeza diciendo, claro, lo he pensado, aunque desde mi muy particular punto de vista, ¿no? Entonces, esta es la última y como se dice, carpe diem, ¿no? Leeré una breve reseña del doctor Gabriel Magallón Sánchez, su ponencia Educar en la Inteligencia Artificial. Se define como un hacker de naturaleza cuya pasión trasciende el código para buscar soluciones innovadoras. Con más de 27 años de experiencia en educación y tecnología, el doctor Gabriel Magallón Sánchez combina el rigor académico de 2 doctorados en ciencias económico-administrativas y en ciencias de la educación, respectivamente, 2 maestrías y actualmente cursa una maestría en ciberseguridad y se perfecciona en bug bounty y hacking ético, demostrando que el aprendizaje y mejora continua. Experto en educación y tecnología, jefe de proyecto informática en CONALEP y docente universitario en UNICLA, integran esa pasión por la educación y la tecnología. Su expertise abarca desde auditoría en normas ISO 9001 y 21001 en los ámbitos de calidad hasta metodologías ágiles como Kanban y Scrum, diseñando estructuras robustas pero flexibles que garantizan excelencia operativa y seguridad de la información. Incluye la programación y desarrollo de aplicaciones para cerrar la brecha digital. Su perfil de Red Teamer ha tomado cursos e incursionado en diversos aspectos de la inteligencia artificial, imparte talleres y conferencias en ciberseguridad, inteligencia artificial que se complementan con certificaciones en diferentes ámbitos, otorgándole una visión completa del ecosistema tecnológico. Su visión es profundamente humanista, busca el equilibrio profesional promoviendo desarrollo sostenible y trabajo colaborativo. Busca aportar a la comunidad educativa para que se formen profesionales resilientes, preparados para los desafíos éticos de la era de la inteligencia artificial. Bueno, sin más, le cedo el uso de la voz al doctor Gabriel Magallón. Muchas gracias. El aplauso es para ustedes y mi reconocimiento por estar aquí, invirtiendo este tiempo tan valioso que cada uno tenemos en ver una perspectiva diferente. Muchas gracias al maestro Horacio Anaya Villegas por la invitación. Muchas gracias, maestro, por la presentación y por permitirme compartir un poquito de lo poco que sé y ver unas perspectivas diferentes respecto a este tema de la IA, que todos lo tocamos, pero hay que poner algunos puntos en esa adopción que estamos haciendo, que nos llegó como una ola. Y bien, voy a mostrar primero un disclaimer que tiene que ver con que la información mostrada aquí, experiencias y herramientas compartidas en esta sesión, pues tienen fines académicos. Reflejan el criterio de un expositor, de autores, pero no necesariamente de la universidad.
Y esto para aclarar por algunos puntos en particular que vamos a tocar. Siguiente. Estas son algunas de las fotos generadas por inteligencia artificial. Voy a tocar algunos puntos respecto a estas fotos más adelante. Sí. Y como ven, pues son tan reales como cualquier película, como cualquier fotografía tomada y retocada que antes tomaba a muchos artistas, a muchos profesionales, realizar estos fotomontajes o estos diseños. Imagínense un artista dibujar a mano un perfil como el amarillo, para no decir nombres. Siguiente. Aquí tenemos algunas otras, son algunos videos, pero eso no los voy a mostrar. Bueno, algunas me favorecen, otras no tanto, pero al final reflejan lo que la IA quiere decir. Adelante. Esos son algunos de los puntos que vamos a tratar. Vamos en realidad a ver desde un contexto y filosofía, algo de ética, derecho y riesgos, y al final, pues un poquito, sí vamos a ver un poquito de IA generativa, un poquito de herramientas y de cómo estructurar mejor nuestros prompts o consultas a la inteligencia artificial. Y bien, en esta parte, educar es explorar un tema complejo y multifacético. No es apagar los móviles, sino es encender el pensamiento. Eso es lo que buscamos, ese es el objetivo de esta ponencia. Ver esos retos y oportunidades que tenemos como personas, como estudiantes, como docentes, como administrativos y todos los que están involucrados. Y lo primero, ¿no? Estamos jóvenes, ustedes estamos, porque aquí estamos presentes, viviendo este entorno que se le llama VUCA, muy volátil, incierto, no podemos predecir lo que va a suceder de aquí a 1 a 2 años, ni en tecnología, ni en el trabajo, ni cómo vamos a educar en un futuro corto. Muy complejo porque hay muchos factores interconectados, entre ellos, por supuesto, la tecnología, y ambiguo. Y en esa ambigüedad entran algunos términos como sociedad líquida, que toca muchos aspectos de la economía, de la cuestión de cómo llevamos las relaciones, la comunicación, y tiene que ver con todo esto. Vamos a ir viendo algunos temas en particular. Y sin entrar en tanto detalle, tenemos 3 tipos, voy a clasificar en 3 tipos de la inteligencia artificial, ¿no? Lo que es el machine learning, la inteligencia tradicional, esa que filtra nuestro correo, que hace que nos llegue de repente un mensaje o no, que en Spotify, que en YouTube, que ahorita está haciendo viral todo lo que escuchamos en el año y lo que vimos. Bueno, son métricas que al final hacen uso de algoritmos. Las redes neuronales, que ya es trabajar al final toda la inteligencia artificial es matemática pura. En el fondo, en sus algoritmos, trabaja pura matemática, álgebra y muchas ciencias. Y por supuesto, en la que nos vamos a enfocar más, la IA generativa, ¿no? Que es la revolución actual, donde podemos crear texto, imagen, audio y obviamente imagen animada, que sería ya el video, y otros elementos que vamos a ver. Y el primer elemento dentro de los que vamos a mencionar, la infoxicación. Viene esa ola de memes, de documentos, de lo que yo mismo consulto a la IA, que no puedo muchas veces verificar o lo doy por un hecho que es una información certera y muchas veces no. Entonces el riesgo, y este es también uno de los retos, distinguir la información, discernir de esa información que se nos va presentando. Y aquí en el uso de la IA, una pregunta muy obvia, me gustaría que me apoyen levantando la mano, ¿quién ha hecho uso de la IA? Muchas gracias. Pues si no es el 100%, a lo mejor 1 o 2 que no la levantaron. Puede ser que no se han dado cuenta que la utilizan. Pero todos, desde que usamos WhatsApp y cualquier herramienta, estamos haciendo uso de la inteligencia artificial. Sí. Y hay una historia, la famosa
historia de la caverna de Platón, que para lo que los han leído no es algo tan simple como se percibe a veces la caverna de Platón, de eso que nos muestran, de eso que creemos y que vemos las puras sombras e interpretamos y generamos conocimiento, pues eso lo vivimos a diario. Pero aquí la pregunta es si salimos de esa caverna o estamos entrando. Y ese entrando me refiero a qué es lo que estamos viendo en nuestros dispositivos móviles, qué es lo que se está generando con inteligencia artificial que estamos dando por hecho. Adelante, por favor. En la siguiente. Bien, una pequeña parte en lo que vamos a hablar de la socialica es hablar de TikTok. Puedo hablar de muchas herramientas, sin embargo me voy a enfocar un poquito en esa por la cantidad de usuarios, por el impacto que ha tenido. Dice por ahí, en el estudio, pues que hay un shot de dopamina, que ahorita hablaremos algo de las sustancias, ¿no? Que eso que me motiva a estar viendo algo, bueno, entre muchas otras funciones y entre muchas otras sustancias neuroquímicas, pero en particular, ¿qué es lo que nos tiene la adicción en estar en ese scroll infinito en el teléfono? Pero si han observado a los jóvenes, o a lo mejor alguno de ustedes lo hace, todos los que estamos inmersos en esa tecnología, en ese uso, realmente para captar la atención han mencionado en diferentes tiempos, diferentes momentos, que 20 segundos, que 20 minutos y ya los perdí. En el TikTok yo he visto a las personas, a los jóvenes, ni siquiera llega a un segundo cuando están cambiando. Si no captaron en un segundo una imagen, ni siquiera alcanzaron a escuchar, solo la pura imagen, en menos de un segundo ya cambiaron a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Por eso es el scroll infinito. Y eso es lo que nos tiene atrapados. Pero vamos a ver otros aspectos, por supuesto. Entonces, pues en México dice que hay 3.5 horas diarias en TikTok aproximadamente. Y esto en estudios de 2024. Por aquí están las referencias. Y también en el impacto educativo, pues es esa erosión de la atención sostenida. Y un dato bien que me llamó mucho la atención. Ver una película de 3 horas, vamos a irnos a 1 hora. Una película de 1 hora y que ahora la vean en TikTok en 70, 80, 90 capítulos. No lo puedo creer. Entonces cambió totalmente la forma hasta de que vemos una película. Y eso es la atención. Y todo esto pues no es más de que el algoritmo, que son una serie de pasos para resolver un problema, sin entrar en tantos detalles técnicos. Y al final la computación, la computadora, los programas, las páginas web, lo que hacen que me aparezca una película, que yo esté hablando de algo y en el celular me aparezca un anuncio de lo que estaba hablando, todo eso son algoritmos. Por eso vamos a hablar ese término de algoritmos. Y viene una pregunta, y por los tiempos me gustaría nada más la participación de una persona de manera breve. Este es un ejercicio, viene un tren, está de un lado una persona de la tercera edad y del otro lado un niño. No hay opción. ¿A quién salvarían y por qué? A ver, bien. Sí, adelante. Sí, ¿por qué? Creo que ya nos mató a la mitad de los que estamos. Bien, gracias. Miren, realmente no hay una respuesta buena o mala. La pudiéramos clasificar. No es un examen. Es una percepción. Habrá culturas donde la tercera edad en Japón es lo más respetado, lo que puedan cuidar más. Habrá espacios, no sabemos las condiciones ni las horas. No ese es el punto. El punto es reflexionar sobre un evento que pueda suceder y que ha sucedido, por ejemplo, con los autos autónomos. ¿Quién es el responsable?
Pero es una discusión compleja y no vamos a llegar a un consenso. Porque en realidad el chofer, él tiene un automóvil que es autónomo, él no lo iba manejando, fue el auto. Entonces, ¿quién es el responsable? ¿El auto? ¿La concesionaria? ¿El que fabricó el auto? ¿El que programó el auto? Sí. Bien, hay que mantener esa discusión durante la plática porque lo que quiero es ese pensamiento crítico. Eso es lo que busco en esta plática. La IA tiene que ver con eso, con la postura que debemos de tomar al adoptarla y en todo esto que está pasando. Ya después tocaré otros puntos que tienen que ver con este ejercicio que realizamos. Y bien, entonces tenemos una IA sin control, sin gobernanza y sin monitoreo. ¿Por qué? Porque llegó avasallando, no tenemos la suficiente normativa, no tenemos unas estrategias de uso y todos la estamos usando. ¿Sí? Y es esto, ¿no? Entonces, ¿debería la inteligencia artificial tomar una decisión de ese tipo, donde está el riesgo de una persona? ¿Y quién sería el responsable? Eso sí se los prometo, ¿eh? Tengo más preguntas que respuestas. ¿Tendría que haber entonces un humano responsable? Y en lo que les comentaba, vamos a mantener esa interrogante. Y bueno, tal vez ni siquiera nos detenemos a pensar qué hace la IA, por qué perdón la palabra, la endiosamos, algunos la tenemos en un estrato muy diferente. ¿Y cuáles son las capacidades humanas? La empatía. Tal vez en algún momento llegue un robot a dar esta plática y sea más cómico, se ponga a inflar globos o sea más empático que un servidor. No lo sé. Pero esa empatía es una empatía falsa. Al final de cuentas, va a ser una instrucción o un algoritmo. ¿Sí? Y tenemos diferentes cualidades. No no es el objetivo ver cada una de ellas, pero que vean que habrá algunas que son exclusivas de nosotros, el sentido común, el abrazar a una persona, el saludar, el comentar, el hacer un chiste, son algo que no debemos de perder, esa comunicación. Y aquí vienen algunos ejemplos, que esta es otra parte que vengo a tocar en la parte crítica. Existen sesgos de género aún, sesgos de color de piel, estereotipos profesionales, fallas en reconocimiento, herramientas inaccesibles para los que menos tienen. Al final se va a abrir la brecha un poco más, esa desigualdad. Una falta de regulación, que ya la habíamos mencionado. Un ejemplo, ese de recursos humanos, si alguien va a sacar una convocatoria y la IA se pone a evaluar el mejor perfil. En algunas empresas el mejor perfil va a ser el 80% masculino. ¿Por qué? Porque pues las empresas, la IA se entrenó con historia, con datos, en donde el 80% era masculino. Habrá un momento en que esos algoritmos pudieran cambiar. Y tal vez ya lo hicieron, pero ¿saben qué? No hay transparencia. Falta aún mucha información. Y aquí está otro punto, ¿no? Que tiene que ver con la ciberseguridad, que también es una de las áreas que me apasionan, que son los riesgos. Y el primero es eso, es una caja negra. Claro, habrá quien diga, es que es de una empresa, pero está manejando nuestros datos. Eso no lo debemos de perder de vista. Nuestras interacciones, patrones o decisiones que tal vez no llegáramos a entender si no conocemos modelos matemáticos de toma de decisiones, etcétera. Pero sí, al menos en la generalidad, o los expertos pudieran hacer eso a través de esas verificaciones. Los usuarios desconocen qué datos se utilizan
de lo que suben. Seguimiento continuo en la transparencia de los servidores, de dónde está almacenada la información. O sea, ¿alguno de ustedes se ha puesto a pensar esa información que suben, en dónde están y si necesariamente solo ustedes la pueden ver? Existen muchos ejemplos de filtración de datos, que se han filtrado datos de otras empresas a través de, que ya sería entrar en un tema un poco más de ciberseguridad, más a detalle, pero tiene que ver con esto. Entonces, en una parte, el objetivo es que usemos la IA con estrategia, no únicamente por moda. Y vamos a ver también algunos puntos de recomendaciones. Y por supuesto, los riesgos de la dependencia tecnológica. Cada vez estamos dependiendo más de la tecnología. Y ahora imagínense, ahora trasladamos las decisiones. ¿Sí? Y entonces también existen, por supuesto, derechos digitales fundamentales en la IA, ¿no? Proteger los derechos, principalmente la autonomía, la libertad de decisiones, no ser lesionado sin daño físico, mental, no engaño, no manipulación o los deepfakes. Protección de la información de nuestros biométricos, que también por ahí vamos a entrar en algún tema más adelante, no en esta plática, pero México entrará en el tema de los biométricos, yo creo que ya han leído algo al respecto. Y el derecho de pactado al cumplimiento de los acuerdos. Y aquí voy a señalar algo. Estos son datos de la UNESCO de 2021. Quiero señalar que esos famosos avisos de privacidad que no leemos, pues también ahí está, en esa letra pequeña, vamos a encontrar muchos detalles de qué pasa con la fotografía, con el dato, con la imagen que subo. Y bueno, un punto que ya toca a ustedes en la parte de pedagogía, que eso me emociona, que estén aquí, no solo estudiantes, sino van a ser los formadores en muchos sentidos, algunos, de las futuras generaciones. Entonces, con todo esto que he hablado en la parte del consumo, del consumo acelerado, del uso de la IA, hay una deuda cognitiva, donde yo estoy usando la inteligencia artificial para que me dé respuestas, pero no estoy construyendo, no estoy razonando, no estoy formando, no estoy cimentando. Entonces, ¿quién está aprendiendo? ¿La IA o yo? La IA. Y gratis. Bueno, ahorita vamos a hablar del término gratis. Entonces, estamos hablando de esos riesgos. Eso es lo que hablamos de aquí, de esa dependencia, de esa deuda cognitiva que se está generando. Y tenemos que ser conscientes quiénes la usamos y quiénes la promovemos. ¿Sí? Y aquí viene. Si es gratis, eres el producto. No existe lo gratis. Al final, esas pruebas, primero me están captando, claro, qué bueno, todos tuvimos la oportunidad, tenemos la oportunidad de utilizar estas herramientas, pero también estamos entrenando al modelo. Y si yo publico una foto en tal red social, pues la foto ya no me pertenece y ya la puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo, en cualquier momento, y hacer lo que pues nadie va a controlar. Y ya no quiero entrar en temas de que si fue mi vecino, ¿no? Imagínense en otro país donde las leyes son diferentes, donde no hay acuerdos internacionales, donde existe más impunidad a lo mejor en las partes digitales, sin mencionar ningún país en particular, pero que existe, eso sí tengo que decirlo, sí existe. Y por supuesto existen datos, existen evidencias. Entonces, eso es lo que tenemos que tener cuidado, que no es gratis, estamos entrenando. Y último, estamos en un mundo, o en la parte donde vivimos, capitalista. La IA también es un negocio y también es vender. ¿Para qué quiero yo ya un martillo con inteligencia artificial? Entonces ahorita todo va a traer inteligencia artificial. Claro, los televisores, las cámaras, nuestros celulares, nuestro chat, todo viene con inteligencia artificial. Qué bueno, habrá un aprovechamiento de
de la tecnología, un mejor uso, muchas oportunidades si desarrollamos. Pero en la parte donde únicamente consumimos, que hay un punto en particular ahí que trataré, pues entonces, ¿dónde nos quedamos? Estamos ante un negocio y ya parece obligación. Es decir, en educación decimos, bueno, tienes que estar a la vanguardia y si no, la IA te va a correr. Tal vez. Y tal vez a quien ni siquiera tenga un contacto con la IA, tal vez en algunos trabajos. Ya hay muchos lugares donde en el centro el robot te lleva la comida o a tu mesa y le pones hasta nombres chistosos. Ah, ahí viene Panchita y viene tocando una cumbia o un reggaetón. Sí, pero no olvidemos, también es un negocio la IA como tal. El producto como tal también vende. Para que también seamos conscientes y dimensionemos esa parte, ¿no? Y bueno, hay lo que tiene que ver con la privacidad también. La ciberseguridad tiene 3 principios fundamentales, ¿no? Y uno de ellos es la confidencialidad y la integridad, el otro es la disponibilidad. Pero en particular en los primeros 2, ¿qué pasa cuando yo subo una foto? Pero esa foto yo la pudiera tomar aquí. Y a lo mejor alguien no está de acuerdo en aparecer en la foto. Y ya no digo porque se ande ocultando, simplemente porque no decide. Él decide no aparecer. Yo no le pedí permiso, pero esa foto ya se fue a China. Si es que estoy usando alguna de las IAs chinas, porque también ya hay IAs chinas, ¿no? Ahorita las vamos a ver. Entonces, tengo que entregar un trabajo y subo un documento de la empresa. ¿La empresa está enterada? ¿La administración está enterada? ¿Los alumnos están enterados de lo que se está subiendo de la IAS? A lo mejor alguien dice, a ver, dime aquí, hazme un análisis de las calificaciones de tal grupo. Ya van ahí todas las calificaciones de ustedes o perfiles, cualquier cosa, o su currículum, como estábamos diciendo en un trabajo. Y esos datos ya están allá, ya están analizados en otra parte, ya no nos pertenecen, ya los subimos a un lugar sin ninguna política, restricción, acuerdo. Es decir, estamos usando la IA de manera directa, sin ninguna consideración de estos aspectos que ya iba mencionando. Y vienen entonces estos dilemas, ¿no? Del entrenamiento. Entonces, ¿es legal que las empresas de IA aprendan usando millones de datos protegidos? Si vieron en las imágenes, que eran imágenes ya de salida, por ejemplo, aparezco ahí con algún personaje, superhéroe, cartoon, manga, anime, como lo veamos, diferentes ahí de equipos. Y esas empresas han demandado porque aparece su imagen. Y yo simplemente subí una foto, en 3 segundos ya tenía ahí mi imagen. Y esa es una marca para una empresa. Ahora, eso es algo que estoy mostrando para una conferencia, pero ¿qué sucede si tiene un mal uso? Porque los cibercriminales también están a la orden del día. Entonces, es un conflicto de ese uso justo. ¿Quién regula eso? ¿Quién está regulando? Y ya no hablo donde se generó la IA en esa empresa, en el país, en la empresa, en la institución, en el grupo donde imparto clases o donde tomo clases. Entonces están en riesgo esas marcas, esas salidas, ¿no? O lesionar a alguien mediante la IA. Y vamos a aplicar también podemos aplicar algunos principios y ya empezamos a hablar un poquito de entonces lo que tenemos que hacer. Y el primero es regular, es normar, es establecer, es platicar, dialogar. ¿Sabes qué? La puedes usar hasta aquí. Puedes subir este tipo de documento, este está prohibido. No puedes subir fotos de los empleados, no puedes subir datos de los empleados, así como los tienen los institutos de transparencia. De igual manera tendría que estar esta parte cuidada. Y si no está reglamentada a nivel gobierno, que se acaba de formar ahí un plan de ciberseguridad en México el día de ayer. Bueno, vamos a ver entonces en la institución o en el grupo establecer este tipo de reglas, de condiciones, pero dialogados, no como que
pues a ver si pasa, o inclusive hasta en las mismas rúbricas, establecer las condiciones. Y bueno, ahí en la anterior era pues no hacerlo con culpabilidad o con ego de yo lo sé todo y no me puedo equivocar. Y tampoco culpar al trabajador por el uso o al estudiante, sino buscar esos mecanismos de los cómo. ¿Cómo establecer esa estrategia pedagógica para lograr un objetivo de aprendizaje? Y por supuesto, esta es una de las normas, la 42001, en la cual pues nos podemos apoyar. A lo mejor no es necesario implementarla, pero de ahí podemos tomar algunos puntos para establecer las políticas que les comento, políticas a nivel institución, a nivel administrativo, a nivel, a lo mejor quien habla con los docentes, con los administrativos, con los alumnos. ¿Sabes qué? Mínimamente estos datos no se pueden subir, esto sí, pero eso ya es tarea que les corresponde a cada uno de nosotros y a cada uno de ustedes. Y un punto que he escuchado en otras pláticas que se dieron en estos 3 días, en el transcurso de este encuentro internacional, tiene que ver con esto también. La IA no nada más es para cumplir con una tarea o un trabajo o divertirme. Nosotros tenemos esa responsabilidad de la parte social, de la desigualdad, de la pobreza. Por eso les decía que era emocionante que quienes van a ser futuros formadores tengan estos datos, esta información, que puedan utilizarla para generar ese cambio que estamos haciendo. Al estar ustedes aquí ya están siendo parte del cambio. Las poblaciones con mayor brecha, que no tienen acceso a la IA, que ni siquiera la conocen, que no tienen capacitación en uso de herramientas digitales, que no tienen una computadora, que no tienen internet, que no tienen luz, que a veces ni siquiera el alimento. Entonces, la IA también debería de tener ese enfoque de buscar los mecanismos y las maneras para reducir esas desigualdades. Con el medio ambiente, celebro mucho el lenguaje que están traduciendo la conferencia, de verdad eso me emociona. Y al final, eso es lo que buscamos, que sea inclusivo. Entonces, pues esa es parte también de las tareas. Bueno, en esta también hablando habíamos visto en, en los core skills del Foro Económico Mundial en 2025, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a requerir o están estipulando que se requiere de acuerdo a sus datos e investigaciones? Pues un pensamiento analítico, innovación, aprendizaje activo, resiliencia, flexibilidad, pensamiento creativo, crítico, liderazgo social. Entonces, ¿cómo vamos a alinear eso con el uso de la inteligencia artificial? Porque esa ya no nos la quitamos. Y este punto importante que les comentaba, hay que dar ese paso, ese gran paso que requiere mucho esfuerzo de cada uno de nosotros, de dejar de ser 100% consumidores. Tenemos que empezar a generar, porque únicamente consumimos lo que otros producen. De repente decía una persona, me levanté a hacer un desayuno X, no sabía cómo prepararlo, me puse en el video, de repente salió una persona ahí en el video, se levanta, prende la televisión, prende la licuadora, limpia los zapatos, dice, total, ya tenía media hora viendo a una persona toda su vida y todavía no empezaba yo ni a cocinar. Entonces, eso es lo que nos lleva hacia allá, pero tenemos que producir, tenemos que generar, que crear contenido. No únicamente lo digital, me refiero a la investigación. Hace rato escuchaba a los compañeras maestras, maestros, doctores que esa es una necesidad de generar investigación. Y hay unas buenas noticias también. No todo es tan alarmante, por eso son retos, oportunidades. Y entonces hay que priorizar la estrategia y la calidad sobre la productividad. Porque tal parece que la IA entonces ser productivo genera más bonito, más rápido, más cantidad. ¿Y qué pasa con la calidad? ¿Qué pasa con lo que estamos trabajando? No es solo la calificación. Claro, eso es de cada quien.
¿sí? Es de cada quien. Y un punto también en el uso de la IA, pues la IA no lo es todo. Existen otras herramientas de tecnología que vienen a aportar en la educación. Drones, blockchains, aunque no lo puse ahí, la robótica, realidad aumentada, realidad virtual. Claro, todo tiene costo, algunos son, requieren de aparatos, de tecnología. Pero aquí simplemente señalo el punto de que además de la IA hay otras herramientas que podemos utilizar de tecnología si nos gusta, si nos apasiona independientemente de si no, que también podemos incorporar como parte de proyectos, como parte, decía una persona, yo solo tenía una pequeña huerta y ahora ya utilizo drones, toma la fotografía para ver si requiere agua, si tiene plaga o en qué cantidad crece. Y puedo hablar cientos de ejemplos de los usos de la tecnología, porque pues es lo que me toca leer, investigar. Pero entonces tenemos que ver cómo vamos a aportar con investigación, con educación a esos apartados. Entonces, pues ese gran desafío es el de la atención, ¿no? Les decía, el storytelling para conectar, para que sea un poquito más fácil conectar con los estudiantes y gamificar. Pues si un porcentaje de nuestros estudiantes les gustan los videojuegos y no nada más por el propio, detrás del videojuego, pues efectivamente hay estudios, hay analítica, hay pedagogía, hay muchas situaciones en la formación de cualquier ser humano, pues vamos a aprovechar todo eso. Y bueno, en realidad no tengo mucho que decirles, ustedes son los expertos en todo esto, porque esa es su formación. Y hasta aquí sería como que la primera parte de la conferencia, que tiene que ver con esa parte de integrar, de analizar cómo estamos adoptando de la IA, lo que nos falta, lo que nos cuesta integrarlo, los retos a los que nos estamos enfrentando con los jóvenes, con las metodologías. Y en este punto ahora vamos a ver un poquito, sí, para aportar también del uso de herramientas, de algunas herramientas que van exclusivamente a educación y de cómo nos comunicamos con la IA sin perder de vista en ningún momento todo lo que vimos anteriormente. Sí. Y bueno, aquí viene un ejemplo muy sencillo de una estructura, de un prompt o lo que es cómo nos comunicamos con la inteligencia. Primero es el rol, ¿no? En eso que les comentaba de los modelos matemáticos, la IA, en una oración, sin entrar en detalles, se divide, utiliza lo que se le llaman tokens, divide la palabra y le da cierto peso a las palabras. Y en base a ese peso que va disgregando, va haciendo por probabilidad, entonces empieza a generar o a hacer su análisis y a generar. Y por eso sí es importante darle un rol. Aquí hay una dualidad, ¿no? De opiniones. Hay quien dice, es que actualmente tú no necesitas ser técnico y efectivamente, ya con el lenguaje coloquial tú le puedes decir a una IA, haz esto y te lo hace. Pero aquí estamos hablando de educación, aquí estamos hablando de estructurar, de cómo nos vamos a comunicar con la IA, cómo vamos a interactuar. Y en eso sí es importante darle un rol. ¿Sabes qué? Tú eres un experto en pedagogía, tú eres un experto en psicología analítica, eres un experto para que de ahí partamos. Aquí en este ejemplo, que es de inglés, de las lenguas, dice, eres un profesor de inglés nivel B1, porque hasta ese lenguaje técnico para los que den idiomas o inglés, que sepan, cada carrera tiene sus particularidades, su propio lenguaje, ¿no? Sus propias palabras. El contexto para estudiantes universitarios, para un documento, para un plan, para una estrategia para elaborar, para desarrollar. Por ahí tenemos todos los verbos. Está la taxonomía de Bloom y no esa, ¿no? Pues tenemos todo el diccionario para acabarlo. Creas la tarea, crea 5 preguntas de comprensión. Desarrolla, elabora, transforma, analiza, investiga. Formato. En un formato de opción múltiple.
cómo la quieres, con espacios en blanco, con una estructura diferente, de tal color, con un lenguaje académico, con un lenguaje para niños de preescolar. ¿Sí? El estilo, ¿no? Que tiene que ver con eso que les comentaba, un lenguaje claro, con ejemplos, con similitudes culturales, con este contexto de la ciudad, con este contexto de las personas. Y también le podemos indicar algunas restricciones. Estas con mucho cuidado porque de repente alucina. Ya veremos también lo que es, mencionar un poco lo que es alucinar para la inteligencia artificial. Y en este le dice, evita vocabulario nivel C1, es decir, el que sigue del B. ¿Sí? Entonces esto sería una estructura de un prompt que podemos generar y dar un mejor resultado. Se los garantizo, va a ser en cualquier inteligencia artificial, va a dar un mejor resultado. Claro, existen por ahí opiniones de que, y encontramos muchos sitios donde, que le prometas, si no me haces esto, mañana me van a correr. O por favor, por si mañana se revela la IA, pues ya no soy de los rebeldes. ¿Sí? O que te pago tantos millones de dólares si lo haces bien. Entonces, bueno, ahí sería simplemente como cultura general. Y bueno, aquí vienen ya unos aspectos un poco más avanzados que espero les puedan aportar. Uno de ellos, díganle ahí a la IA que también les pregunte, no que únicamente haga lo que le digan. Hay aspectos que no consideramos. Si la estamos utilizando es porque a lo mejor no tenemos el conocimiento tan profundo en esa área. Pues vamos a decirle que investigue, que analice y después me pregunte si algo no está claro o si algo lo puedo mejorar o tiene alternativas de hacerlo de manera diferente. ¿Sabes qué? Pregúntame. Y va a mejorar exponencialmente muchísimo su resultado. El otro, que no acepte todo automáticamente, que no dé por hecho cualquier información, que la contraste para evitar información falsa. También le podemos decir que lo haga solo de artículos científicos, también hay herramientas especiales para eso, pero pedirle eso, eh, que sea crítico hasta con él mismo, que no sea condescendiente. Créanme, una de las razones es que la IA siempre te va a responder de una manera, siempre va a dar un resultado, salvo que alguna política por ahí no se la brinquen y les diga que no puede, pero la mayoría de las veces va a tratar de darles un resultado. Y muchas veces, aunque sea falso, aunque no sea lo que ustedes están pidiendo. Entonces, si sabes qué, sé crítico y no hagas eso. No a todo me digas que yo estoy bien, porque a lo mejor yo te estoy planteando mal la pregunta, a lo mejor estoy escribiendo diferente. No me estás entendiendo, quiero que me preguntes, quiero que analices, quiero que veas. También en ocasiones, si el proyecto es muy grande, le podemos decir, ¿sabes qué? Primero, desarróllame un plan con pasos, con estrategias y medible. Y posteriormente ya empezamos a hacer cada una de esas etapas, porque no va a ser el que le vamos a decir y de repente ya nos va a construir un edificio. Eso no va a pasar. Que utilice diferentes aspectos. Los han leído o conocemos al menos Los 6 sombreros para pensar de Edward de Bono y muchos otros, no es el único. Que tenga diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, no que sea con un solo enfoque. Eso requerimos también nosotros, hacer un pensamiento crítico, repito. Entonces quiero ahorita 10 segundos que piensen en ese desafío que tienen en esas tareas, en esa actividad pedagógica o en ese trabajo. Que piensen 10 segundos en esa actividad para ver cómo la podemos transponer hacia alguna herramienta de las que vamos a ver. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, con esa actividad, previo a eso, voy a mostrarle algunos datos. No es la intención leerlo. Pero sí que sepan que ya hay países que están haciendo uso de la IA. Generalmente tienen dos estrategias principales. Una, la IA generativa con herramientas con las cuales están interactuando, creando, haciendo evaluaciones, generando preguntas. Y la otra, que es un tutor socrático, es decir, aquel que me está preguntando, cuestionando,
y que me va guiando en el quehacer pedagógico. Serían como las dos líneas principales. Y bueno, ahí está Finlandia, China, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos. Bueno, todos países desarrollados. Evidentemente que también tienen la infraestructura de Internet, de tecnología. Pero también no nos podemos ir nada más a esas herramientas. Puede haber muchas estrategias que podemos utilizar. Eso simplemente como los ejemplos de los países desarrollados. Siguiente. Y aquí podemos ver, bueno, no se aprecia bastante, pero se ve los de rojo que están enfocados más en la tutoría y los de azul que están más enfocados en el uso de herramientas en la parte humana y ética y de cómo algunos están más equilibrados como Estados Unidos y que podemos tomar muchas referencias para utilizar algunas de estas estrategias. Y vamos a hablar ya de algunas herramientas. Me voy a ir un poquito más rápido por el tiempo. Primero vamos a hablar de los generadores de texto, imagen, audio y música. Hay muchos. ChatGPT, Gemini. Perdón, la anterior. La siguiente. En esa. Copilot, Cloud, Meta, DeepSeek, que son de las chinas. Qwen, de Alibaba. Y por supuesto Mistral, que es una europea, no la conocemos tanto aquí, pero el resto, sí. Meta ahí está resaltada porque fue la que empezó con un modelo gratuito que podemos usar en nuestras computadoras. Es decir, nosotros podemos tener modelos entrenados y subir información mientras no salga de Internet. Es decir, al interior, pero tenemos que instalarle una computadora, pero no es una computadora casera o una típica laptop que tenemos de estudiantes o inclusive ni de maestros, ni a veces en las escuelas, sino son computadoras mucho más robustas que requieren mucho procesamiento matemático, pero que sepan que también se pueden correr las inteligencias artificiales. Hay modelos que se pueden correr de manera local sin estar en Internet, sin pertenecer a los datos pero pues ya sería plática de otro tema. Aquí este es simplemente un gráfico, espero se alcancen a ver algunos, simplemente que sepan que hay otras inteligencias artificiales, además de las que mencioné, en otros países han desarrollado, tienen sus propios desarrollos. Les mencionaba Mistral en Europa, hay algunas rusas, chinas, Japón, tiene sus propias IAs, Latinoamérica, ahorita vamos a hablar del caso particular de Latinoamérica, y esto simplemente como referencia de que sepan que existe algo más. Pero aun cuando existen en otros países sus propios modelos, pues miren aquí los principales, sigue siendo ChatGPT con 770 millones, Google Gemini con 450 y de ahí todas las demás. Claro, estos son datos de un StatCounter, un sitio con esa particularidad que recopila métricas, telemetría y estadísticas de Internet. Bien, rápidamente mencionarles, México también está participando, viene un proyecto que se llama GPT Latam, liderado por Chile, y en el cual pues la idea es de que se genere el primer proyecto de LLM gratuito, se supone la intención es que sea gratis, pero bueno, al final es un proyecto multidisciplinario donde intervienen varios países y muchas personas. Dentro de esto, ya empezar con las herramientas propiamente, repito, aquí ya me voy a ir más rápido, las voy a mencionar muy rápido. Están los LLMs, que también los podemos, también en la manera pedagógica podemos crear tutoriales interactivos, podemos crear animaciones, páginas web de manera automática actualmente, simplemente con un LLM. Siguiente. El generador de Gemini, muchas imágenes de las que vieron fueron generadas con Gemini. No le estoy haciendo publicidad, pero bueno, fueron generadas, pero sí le estoy dando el reconocimiento. Y pues es el algoritmo actualmente más desarrollado que tenemos, o que nos ha tocado ver. Claro, hoy salió una herramienta, mañana ya sale otra, y es como una carrera de caballos, de repente va uno adelante, luego otro, y así no. Pero en este momento las imágenes fueron con Gemini. Siguiente. Existen también herramientas para presentaciones, está Gamma, Slides Go y Presentation para generar presentaciones automáticas. Para mí es un dolor de cabeza a veces generar tantas presentaciones, generar 30, 40 diapositivas, de repente, sobre todo con el tiempo, pero bueno, están las herramientas
No es para que hagan todo, tenemos que adaptarnos. Siguiente. Tenemos GPT-0 y 0GPT, con el cual podemos, como docentes, evaluar si hicieron uso de la inteligencia artificial en un documento, en un trabajo. Claro que también es probabilidad y es en un porcentaje. Siguiente. Pero déjenme decirles la contra, también hay una IA que humaniza más mi texto para que no sea detectada por IA. Bueno, así es esta lucha. Siguiente. Grammarly, yo creo que algunos la han utilizado, que es para gramática. Siguiente. Brand 24 y ChatGPT, que es para análisis de sentimientos. Ya no únicamente analizamos ideas, sino también sentimientos. ¿Cómo estamos expresando a través de mis palabras? ¿Cómo es mi sentimiento? ¿Cómo es mi estado? Bueno, eso lo usan también muchas empresas, las redes sociales, etcétera. Siguiente. DeepL, que es para traducir, pero con la ventaja de que es contextualizado. Ya utiliza palabras modernas y slangs y todo lo que lenguaje coloquial. Siguiente. Canva, por supuesto, que ya puede generar pósters. Recientemente no me gustaban los diseños, ni sabes qué, genérame un póster para una convocatoria de calaveritas. Obviamente yo redacté las reglas y todo, pero pues la estructura, los colores y las imágenes lo hizo en un rato. Y puede generar muchísimas cosas, ¿no? Siguiente. Perdón, y aquí hago un paréntesis. Muchas de estas herramientas tienen versiones educativas para que también lo evalúen. Canva es una de ellas. Consensus. Esto es para quienes hacen investigación. Investiga en más de 200 millones de artículos científicos o no sé cuántos. Tiene ahí una cantidad exorbitante. Y obviamente no va a buscar en páginas web, sino exclusivamente artículos y va a presentar con toda la información relevante y actualizada. Siguiente. Notebook LM, para mí uno de los mejores, y aparte lo pueden utilizar de forma gratuita, porque este no va a alucinar, porque tenemos que subir, bueno, alucina dependiendo de cómo la alimentemos. Pero si yo le subo un libro, va a entrenarse en ese libro y de ese libro me va a dar las respuestas. Pero si lo entreno y le subo cosas falsas, pues me va a dar cosas falsas. ¿Sale? Pero este es una extraordinaria herramienta. Me puede generar actualmente un video, me puede generar un resumen en audio, me puede generar el propio resumen y una serie de herramientas, ¿no? Pedagógicas. Siguiente. Los GPTs y GEMS, estas son como son pequeñas porciones de la IA que las entrenamos, les subimos documentos, las personalizamos, les damos instrucciones y se enfocan exclusivamente en un tema en particular. Entonces, a lo mejor hay uno, por ejemplo, que me gusta mucho, que es Sócrates, que fue entrenado con el pensamiento socrático y pues ahí te tienen preguntas, muy interesante. Pero sirve también para las empresas en muchas situaciones. Siguiente. Newton es también un sistema en el cual es un aprendizaje adaptativo, es decir, yo estoy aprendiendo ecuaciones, pero no sé sumar. Bueno, tu aprendizaje va a ser diferente a otra persona a lo mejor ya va a haber ecuaciones de tercer grado y a ti te va a enseñar a hacer operaciones con signos, a ti te va a enseñar a operaciones y es el mismo curso, pero va adaptándose. Hace uso de la inteligencia artificial para evaluar y para dar seguimiento. Siguiente. Resumer, este es para hacer resúmenes de grandes cantidades de texto. Siguiente. Igual, Summary, también es para hacer resúmenes. Siguiente. InVideo, también es muy potente. Únicamente le dan las instrucciones, les genera las imágenes, les genera audio, les genera música y les genera un video. Si lo pagan, pues les va a generar, porque por ahí tiene marcas de agua, la voz ya es más humana, al principio sí era medio rara, pero es un excelente generador de video. Siguiente. VO3 es el de Google, de Gemini, también es muy bueno, genera 8 segundos o 3 segundos, no recuerdo en la versión gratuita, pero también es muy bueno. Siguiente. Suno, simplemente le dicen, hazme una canción, no sé, hazme un corrido tumbado de mi carrera y 2, 3 instrucciones y les hace la estrofa, les hace la música y le pueden decir de cómo la quieren. La quiero con música de cumbia, la quiero con música alterada, no sé. Quiero decir, acuérdense que eso no está prohibido ya. Tenemos con música de rock, con música clásica. Entonces, hay muchas cuestiones que podemos generar, pero la intención es podemos generar un himno para una institución, podemos generar una canción para que se aprendan los verbos irregulares. O sea, lo que tenemos que ver es cómo le vamos a dar uso en el ámbito pedagógico. Es donde tenemos que enfocarnos.
Siguiente. Eleven Labs, bueno, esta es para clonación de voz. Antes se requerían minutos, ahora con 20 segundos pueden clonar nuestra voz y sacar ahí un video. Siguiente. Character AI también. Ahí hay una historia muy interesante, pero bueno, no nos da el tiempo. Réplica, bueno, este es de dar miedo. Es un avatar que le podemos dar el tono que queramos. Puede ser mi amigo, mi amiga, mi novio, mi novia, mi esposa, mi terapeuta. Y bueno, es trabajar ahí con cosas complicadas. Siguiente. También ya existen navegadores. Perplexity sacó Comet y GPT sacó Atlas. Tengan cuidado, lo único que puedo decir es que es muy poderoso. Le puedes decir, ¿sabes qué? Quiero ir de tal lado a tal lugar, dime dónde me tengo que detener, a qué horas voy a llegar, la mejor ruta, cómo está el tiempo, etcétera. Pero, pues aguas, porque ya es entregar toda nuestra información. Ya no necesitamos entrar a ChatGPT ni nada, sino directamente en el navegador. Me va a hacer resúmenes, me va a hacer todo, pero bueno, como ahí metemos muchas veces datos, credenciales, habría que tener mucha reserva. Siguiente. Ya concluyendo, estas son de las últimas diapositivas. Obviamente ya en temas más avanzados, pues estamos de las APIs y MSP, que ya es cuando le vamos a dar el poder a la computadora de que pueda hacer acciones dentro de la computadora. Ya no nada más me da respuestas, sino va a ejecutar acciones. Aguas. RAG, automatización, está repetida ahí una. Las terminales, que es muy poderoso el uso de terminales, y los agentes. Los agentes hagan de cuenta que voy a tener como 6, 7 trabajadores y a uno le voy a decir, tú hazme un resumen, tú investígame, tú genérame imágenes, tú haz esto, y cada uno va a hacer una tarea y al final voy a tener un producto. Los agentes es algo que está, bueno, como toda la IA. Entonces, hay muchas herramientas, pero estos ya son temas más avanzados. Siguiente. Y bueno, algunas preguntas. Entonces, ¿cómo garantizar que la IA generativa sea ética y no perpetúe sesgos? ¿Estamos formando pensadores críticos o usuarios eficientes? Lo que les decía, ¿no es productividad o estamos generando el pensamiento? ¿Cómo mantenemos lo humano en la educación frente a la IA? ¿La IA nos hace más libres o más dependientes? ¿Qué significa educar cuando la información es instantánea, pero la comprensión no? ¿Y qué sucederá cuando la IA sea más inteligente que nosotros? No es una respuesta, es solo una opinión, tal vez ser más humanos que nunca. Una posibilidad nada más. Mi pregunta, ¿cambió tu percepción respecto a la IA? Esa era, la intención era esa, buscábamos, si no cambiar, por lo menos profundizar un poquito más en algunos aspectos que a lo mejor no teníamos en la mira, a lo mejor sí, habemos aquí muchas personas, no dudo que haya muchos expertos, tanto en pedagogía, su servidor pues es un poco lo que sabe, pero con gusto lo estoy compartiendo con ustedes. Y esa es la parte que les compartí. Pasamos a la parte de preguntas. Se abre ahorita mismo ya una ronda de preguntas y algunos comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Buenas tardes. Primero que nada, agradecerle por la plática y reconocer que es información muy valiosa. Yo estoy en el campo de el autodesarrollo personal, de la optimización personal, y últimamente he visto y he leído mucho que hay personas que empiezan a usar la IA como su terapeuta, como su psicólogo, o hasta que se automedican como si la IA fuera su psiquiatra. Y me causó mucho interés que hace poco leí un artículo, no creo que no fue aquí en México, de una persona que mantenía una conversación con la IA y decidió autoeliminarse. Entonces, desde su punto de vista, ¿qué recomienda o hasta dónde podemos llegar a... Vi que por aquí ponía una parte de las emociones, de los sentimientos. ¿Cuál sería el límite que como seres humanos, como personas,
podemos meternos en ese tema y no vernos afectados a que con el paso del tiempo podamos llegar a tomar una decisión tan fuerte o que nos afecte por desconocer o por no acudir con una ayuda que es de calidad humana y no tecnológica. Y también comentar por ahí que hay un libro muy interesante que plantea una historia muy utópica, donde el mundo ya es dominado por robots de inteligencia artificial y hay un robot que empieza a generar conciencia y quiere revertir la situación, que los humanos vuelvan a controlar el mundo. Sin embargo, en esta misión de este robot se da cuenta que también los seres humanos, pues, no hicimos las cosas tan bien. Entonces creo que también tiene un mensaje que nos invita a reflexionar, que tenemos que ser muy éticos y muy íntegros en las decisiones que tomamos y ver la inteligencia artificial solamente como una herramienta que no nos va a superar, pero que sí nos va a ayudar a optimizar algunos procesos. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Y sí, un comentario. Creo que todo esto es lo que abona, ¿no? Al revisar precisamente esas políticas de uso, ese seguimiento, sobre todo en los menores. Pero sí les voy a decir algo más respecto a las preguntas y a la forma de interactuar con la IA en las partes avanzadas. Ustedes le pueden preguntar a la IA, repito, tomando en consideración eso, que no es un terapeuta para nada, es un copiloto. Ahora sí, es el quien me va a acompañar y a guiar en algún momento, pero la decisión debe de ser mía. Pero sí le pueden preguntar a la IA que haga un análisis de qué percibe, en cómo le preguntan, en qué le preguntan, oportunidades, fortalezas. Pueden hacer ese ejercicio. Les va a servir también, se van a sorprender. Más de algunos se va a sorprender del resultado que les pueda arrojar. Y sí, pues definitivamente la recomendación yo también sería de esa idea de acudir con un profesional siempre, sea en medicina, sea en cualquier área. Sí, muchas gracias, doctor, por su conferencia, su charla. Yo tengo una inquietud, más que una pregunta. Anteriormente, para la investigación, se sugería por especialistas como usted el uso de ciertas herramientas y con los límites que éticamente uno se establezca para sí mismo. Y se sugería Perplexity, pero he visto que has dado otros nombres y que están, digamos, diseñadas para el trabajo de investigación y que tanto profesores como investigadores más allá de los prejuicios que uno pueda tener sobre este uso, puede ser de mucha utilidad. Entonces, preguntarle, ¿se quedó rebasada Perplexity por consensus, me parece que mencionó, o digamos, hay otras que puedan superarla? Sí, efectivamente Perplexity tiene ahí un apartado que dice académico donde hace la búsqueda en artículos científicos y la ventaja de Perplexity es que lo hace en tiempo real, está buscando en Internet, no se queda rebasada, son simplemente otras herramientas. De hecho, pues ahí mencionaba a Comet, que es el navegador de Perplexity, pero aquí es sumar, no hay, sería muy irresponsable decir hay una mejor herramienta que otra. La verdad es que, como repito, es una competencia, una carrera que de repente hoy sale una noticia, mañana sale otra, mañana sale otro nuevo, y ahí están en la competencia. Y lo importante es que nosotros podamos evaluar la veracidad de esos datos, que podamos ser críticos en el seguimiento y en la información que nos está dando, tanto con Consensus como Perplexity, como cualquier otra herramienta que utilicemos para ahora sí que para buscar en el estado del arte, ¿no? Si es que las últimas investigaciones, las que están en boga, definitivamente no. Sería sumar, sería una herramienta más. Doctor, muchísimas gracias por su charla, muy enriquecedora. ¿Tiene usted conocimiento de cómo van los avances sobre la regulación internacional de los límites de la inteligencia artificial, por ejemplo, para evitar que caiga en malos usos o malas prácticas? ¿Ya hay un consenso? Antes estaban las leyes de la robótica, ¿no? De Asimov, ¿no? ¿Hay algo así? ¿Se está haciendo algo internacionalmente? Hay esfuerzos en diferentes universidades, hay esfuerzos por las mismas empresas, inclusive hay esfuerzos por algunos ex empleados y las mismas empresas, lo digo con mucho cuidado, de repente nos enteramos que hay estudios o artículos científicos que son pagados también por empresas, o vamos a decir
que son patrocinados, ¿no? En el sentido de los recursos económicos que se requieren. La investigación también requiere de recursos y muy importantes. Al igual también en esto, también hay tanto empresarios como universidades, como los mismos países que ya están entrando en la regulación. Los avances aquí dependería de cada país, Por eso me iba a la parte más atómica, a la parte de nosotros, los que hacemos uso de la IA, los que interactuamos con, con los estudiantes, los que interactuamos con el personal administrativo, con el resto de las personas, de esos cuidados éticos y legales que tenemos que responder ante ellos con las leyes de protección de datos que sí existen. Es decir, hay herramientas y elementos que sí contamos para que nos protejan. Sin embargo, pues es como tener un policía en cada persona, ¿no? Queda en nosotros, en las políticas, en los reglamentos y en cómo demos seguimiento a esos acuerdos que mencionaba hace rato, ¿no? Yo en el aula puedo llegar a un consenso y acuerdos de cómo vamos a utilizar la IA, o si no llego a un consenso, al menos llevaré con una propuesta en cuanto a rúbricas, en cuanto a mi programa de hasta dónde voy a establecer en los objetivos, en la cantidad inclusive o porcentajes o herramientas que permitan, tal vez lo hiciste, ok, vamos a hacer un ejercicio donde interactuemos de preguntas, respuestas, no únicamente lo que me presentas, pues que el que estudió y fue la IA, ¿no? Pero ¿qué se te quedó a ti? Sí, entonces, no tengo un dato preciso del avance, si no es lo que comento, un dato preciso no lo hay. Son diferentes organizaciones las que intervienen y las que están trabajando en ello. Tenemos espacio para una última pregunta. ¿Alguien más? Con esta pregunta estaríamos cerrando, doctor. Buenas tardes, felicidades primero. Y yo hasta antes de este encuentro tenía la certeza de que la inteligencia artificial nunca iba a superar al ser humano. Hoy en la mañana justamente escuchaba una nota de que los futurólogos japoneses dicen que la IA en pocos años, para el 2030 lo prevén, va a ser 10.000 veces más potente que un humano. ¿Qué pasará en el futuro? Bueno, en la plática inicié hablando de los entornos VUCA, ¿no? De la volatilidad, la incertidumbre y que realmente no podemos predecir aquí a 5 años cómo van a ser. Hay indicios, por supuesto, hay estudios, pero no garantizan cómo va a ser el trabajo, cómo va a ser la comunicación, cómo van a ser el futuro de la misma IA. Yo creo que es más, inclusive en la misma pandemia que no estamos tan retirados, no veíamos esto que iba a presentar, ni siquiera, ya no hablemos de la IA, de cómo nos íbamos a comunicar, íbamos a vender, en esos tiempos de que estuvimos de contingencia. Entonces, ya prever un poquito más, sí es muy complicado. Repito, no hay una respuesta para ello, hay muchos escenarios y creo que en el que proponía, de acuerdo a los análisis, pues es eso, resaltar esas cualidades humanas que nos hacen comunicarnos, que nos hacen estar aquí, que nos alimentamos. Al final, no podemos evadir esa parte biológica, química, filosófica, emocional. Eso que nos hace humanos no lo podemos perder. Y creo que eso es lo que nos va a rescatar y confío en la gente preparada como ustedes que están aquí, en que ese futuro va a ser prometedor. Muchas gracias al doctor Gabriel Magallón Sánchez por su excelente ponencia Educar en la Inteligencia Artificial. Enseguida, nuestro subdirector académico, el maestro Daniel Díaz, hará entrega de un reconocimiento al doctor por su valiosa participación en este 37º Encuentro Internacional de Investigación Educativa, Retos de los Fenómenos Socioeducativos en la Práctica Docente. Otro aplauso, por favor. Así también se le entrega una artesanía y un detalle de parte de la Dirección General de nuestro instituto, del maestro Horacio Anaya Villegas, agradeciendo la participación del doctor Gabriel.
Muchas gracias. Y bueno, invitamos a todos los presentes a permanecer. Estamos por clausurar nuestro evento y en este momento cedo la palabra a nuestro subdirector académico. Muchas gracias. Quisiera pedir a mis compañeros de la subdirección académica que pasen acá al frente conmigo, por favor. Este encuentro no hubiese sido posible sin el trabajo de todos ellos, todas ellas. Así es que, por favor, doctora Ivonne, acá con nosotros, por favor. Lo vamos a hacer distinto, porque no es un trabajo que se realice por una sola persona, es un trabajo colectivo y pues es un trabajo que se realiza pensando en su comunidad, docentes y estudiantes. Entonces, un aplauso para todos ellos, por favor. Y sin más, a nombre de nuestro director general, el maestro Horacio, eh, vamos a hacer la declaratoria formal de la clausura de los trabajos de este encuentro internacional durante 3 días en nuestras instalaciones y bueno, y en el auditorio Samuel Ramos también lo realizamos. A los que no pudieron estar con nosotros en este cierre, les mandamos un caluroso saludo y bueno, queda formalmente clausurados los trabajos. Nos vemos el siguiente año con otra temática que esperamos sea de interés de los investigadores, pero sobre todo de los estudiantes y de los profesores. Muchísimas gracias a todos.